como ambiente frente importante. Entonces, nos tomaremos, si podemos, si usted puede, hasta las 4 para recuperar mi justicia ligera. La técnica 11, a medida que vuelve a la luna, digo, esta es la central. Y después viene la otra, y cuando primero no volvemos, digo, no, esta es la fuerte. Pues esta es. Además, tampoco nunca había pensado un principio que voy a explicar qué significa formal en la economía que descubre un aspecto material del ser humano. Material significa de contenido y en referencia último a la vida. O es decir, toda acción humana, toda, aún el de aspecto formal, va dirigido a la sobrevivencia. ¿Cómo? Para vivir, vengo de un seminario y de un foro muy interesante sobre el agua en el Distrito Federal. Y bueno, somos casi solo agua. 90 y tantos % de nuestro cuerpo es agua. Cuando morimos, nos reducen a ceniza y no somos casi nada. Todo lo demás es agua, o anhídrido carbónico y demás. Es decir, el agua es esencial para la vida, pero también el vestido para mantener la temperatura, la casa para protegernos, la cultura para poder vivir nuestro espíritu, pero todo esto va dirigido a la vida. El principio formal es distinto. Y también hay un campo formal y sistemas formales. Pero cuidado, formal no en cuanto a la forma, que tiene un objeto, esto es rectangular, no, sino a la forma de hacer, o es decir, a la manera, la forma en que hago algo. Entonces, el principio kantiano, imperativo categórico, dice obra. Eso es la acción, un imperativo. Pero después pone una palabrita en alemán muy chiquita, porque es 2 letras. Es S, que significa so. Y es, en traducción castellana, obra así. Pero si lo quiero explicitar más, es obra de tal manera que la manera como tengo que obrar, o de otra manera, obras de tal forma que, y es la forma. ¿Cómo? El cómo está indicando la forma o la manera como obro. No es qué obras, cómo. ¿Qué obro? Bebo. ¿Qué hago? Doy una clase. Es el qué, el contenido, eso es lo material. ¿Cómo obras? Por ejemplo, yo podría obrar pedagógicamente malas, o mal pedagogo. Doy un contenido, pero mal. El contenido es las formas, la materia, y puedo decir 100% 100 lo que tenía que hacer, pero lo hago de tal manera mal que nadie aprovecha porque no entendieron lo que dije. La forma era inadecuada. Entonces, lo formal es la manera como se hace el qué, lo que hago. Esto en latín es quod. Le dicen los latinos quod, el principio quod. Y este es el principio qua, el cómo se hace la cosa. Entonces, el principio formal, obligatorio, ético, no normativo de la economía política es cómo se produce, distribuye, intercambia, consume un producto hecho mercancía. ¿Cómo? Y dentro del capitalismo todo está determinado de una manera. Si fuera feudal el cómo es distinto, si es esclavista es distinto, si es de una comunidad originaria es distinto. Entonces es el cómo
Que sea de propiedad privada o pública, o social o comunitaria, es cómo yo tengo los medios para producir. Entonces, entiéndase qué significa lo formal. El pensamiento de esos grandes pensadores como Apple y Habermas, segunda escuela de Frankfurt, con la que ya he dicho alguna vez, he discutido con él, Apple, pues me advirtió algo que yo no sabía antes de la discusión con él. Ya me estaba pensando 1989, hace 25 años, una larga disputa durante 6 años, una semanita por año, uno en Alemania, otro en México, después en Alemania de vuelta, en Brasil. Fue una larga discusión y descubrí a fondo lo formal, que es muy importante, pero lo que pasa es que Apple y Habermas, alumno de Apple, y Apple aquí en México nos contó cosas que nunca yo había leído ni él había explicado. ¿Cómo conoció a Habermas? Y lo conoció en la Universidad de Kiel, al norte de Alemania, cuando Habermas tenía 18 años. Y él era un asistente de filosofía joven, de 26 años, y descubrió a un alumno muy inteligente, y de ahí vino una relación desde el primer semestre de Habermas con Apple, y ya Habermas es hoy el más importante filósofo alemán, alumno de Apple. Pero Apple es un neokantiano y ha caído en lo que yo llamo el formalismo. Claro, él me dice, lo que tú dices no es cierto, es particular, y ahí está toda la disputa, porque yo empecé a discutir con él justamente el tema que quiero mostrarles. Apple tiene un principio que le llaman el principio pragmático universal. Él dice, en el fondo, el ser humano, todo lo que hace es por sus decisiones. Y si yo descubro la moralidad o las condiciones de posibilidad de cómo yo hago las decisiones, pues ese principio es universal y es uno solo. Porque todo lo que el ser humano hace son decisiones y de eso se desprenden las instituciones, las acciones, todo. Y si yo determino cómo es moral ese acto, es un principio y es universal. Es lo que dijo Kant, pero actualizado. Kant dijo, practica significa, de tal manera que la máxima de tu voluntad, ¿qué es la máxima? Es un juicio práctico. El cerebro nuestro le dice, por ejemplo, a la mano, toma el papel. Entonces yo tomo el papel. Hay un juicio práctico, porque hay un mandato, y la mano obedece al cerebro. Hay personas que tienen una enfermedad o una incapacidad cerebral, y le dicen a la mano, porque parece que el cerebro da esas órdenes, es una máxima de tu voluntad, valga, dice. Valga, cuidado, eso es muy importante, valga. La realidad en el tiempo hace que una comunidad científica parte conociendo poco algo, conociendo más, aproximándose a lo real, es igual a lo real, conocimiento absoluto. Dirían los teólogos, en ese conocimiento de la realidad. El ser humano nunca tendría que reflejarse sobre sus propias neuronas cognitivas y conocer en el acto de conocer las propias neuronas cognitivas, lo que es imposible. El tema, semestres enteros lo hemos trabajado. El tema, Apple dice, hay una comunidad de comunicación que llega al consenso y ese es toda decisión que yo hago debe remitirse por último a una comunidad. Si yo, en vista de mi clase comunitaria, no es individual, sino que está en función, eso está en una comunidad. ¿De qué hablan en la comunidad de comunicación? Y acerca de que la vida es la que determina que todos para vivir necesitan agua.
y los pobres como los ricos deben recibir igual cantidad de agua y sobre todo la necesaria para la vida. Eso no es un principio formal, sino que es un principio que guía la argumentación. Hay una comunidad económica material. Y ahora vamos a ver las condiciones formales o el modo como produce esos productos. Y entonces, en los sistemas no equivalenciales, dije, desde hace 5.000 años, su familia, de un terreno que es feudal, no necesariamente propiedad privada del señor feudal, sino propiedad común del feudo, donde el señor feudal no tiene propiedad privada, sino que tiene gestión. Y si el señor feudal, como les dije, se va del feudo, no vende el feudo ni compra otros, sino que queda como cualquier ciudadano fuera del feudo, sin ningún derecho, y se va a la ciudad a ver qué hace el señor feudal. No se puede llevar la riqueza. Le quedan a su hijo o a otro noble que ocupa su lugar. No hay propiedad privada, sino que hay una gestión feudal de lo común. Entonces podemos empezar a ver cada una de las relaciones del productor con, y por eso le llamo a esta relación, con su medio de producción, su pala. A, la relación de la pala con la realidad. B, y luego la relación de la naturaleza con el producto. C, y esa relación a su vez, el producto con el productor, en el caso del feudo, produce trigo y el campesino se lo come parte, pero paga un tributo. Entonces acá hay otra relación que es E, y esa es un tributo. Y entonces hay un derecho dominativo que le pongo como F, y una relación del señor feudal de dominación sobre el siervo que llama G. Si eso lo aplica al esclavismo, ¿qué pasa? Hay un señor libre que tiene esclavos, y este sí domina completamente al esclavo, es su propiedad. No solamente lo domina, es su propiedad. Tiene propiedad del medio de producción, tiene propiedad de la naturaleza, del producto, del excedente y del comercio, porque es el esclavismo. En el capitalismo hemos visto que hay un señor burgués que, siendo libre y teniendo el capital, tiene una relación de asalariado y por lo tanto le paga un salario, pero lo domina. El medio de producción es, sin embargo, el capitalista. La naturaleza es el capitalista porque ha comprado el campo. El producto es el capitalista. ¿Qué le paga? Parte del producto que se llama salarios. Y el plusvalor se llama excedente que se lo apropia. Todas las relaciones son distintas. Y el socialismo real, como fue, terminó por ser lo siguiente. Un grupo es el que gestiona la economía, que mal que bien, miembros del partido o de la burocracia. El obrero no tiene una relación de asalariado capitalista, recibe también un salario, pero el salario es parte de su producto, no es un salario, es un valor que se le da para que lo use sobre su sobrevivencia. El excedente no es un valor, pero hay un excedente en su trabajo. ¿Quién lo tiene como propiedad? Bien públicos, el Estado, pero la gestión la hace la burocracia y no ha sido elegida. Por lo tanto, el obrero no gestiona la producción en serio. Sí lo hizo en Yugoslavia y en parte ya lo veremos. Entonces, quiere decir que aún el socialismo real vuelve a caer en un tipo de alienación, que en este caso, por ser burocracia, es un tipo de organización política no democrática, no digo no liberal ni no capitalista, democracia en su sentido fuerte, que hace que la burocracia gestione el sistema y el obrero en el fondo se dice, tú eres el gestor, pero los planes indican claramente cómo funciona la empresa y cómo esa empresa va a entrar el producto en el mercado y cómo ese mercado va a ser regulado también por la burocracia y no por el obrero. Y entonces va a haber un tipo de dominación
no con una capitalista, con otro criterio, aumento la tasa de producción, etc. Que es entonces que en estos casos tenemos propiedad privada, medio de producción, naturaleza, producto del capitalismo, y en cambio propiedad pública, estatal, de la medio de producción, de la naturaleza, del producto como el capital, del excedente, y el obrero va a tener la colaboración en la empresa productiva y ya veremos cómo. Entonces podemos describir con ese esquema distintos tipos de organización en los cuales esto que he descrito son distintos tipos de alienación del trabajo. Porque el trabajo es del productor con respecto al medio de producción y la naturaleza. Uno trabaja asalariado, que no se le da todo el valor de su producto, y en el otro es un trabajo planificado en el que tampoco tiene el obrero mismo una gestión directa de la producción, que lo iremos viendo de a poco. Entonces, ahí tenemos una descripción primera para situar el asunto. ¿Cómo entra el asunto de la razón discursiva o el principio formal? El principio formal va a entrar en el modo como se gestiona la comunidad o la empresa productiva, en esa participación simétrica o no de la comunidad, en donde se toman las decisiones que pueden ser consensuales o impuestas. Si son impuestas, no son democráticas. Y si son impuestas, a algo le falla. En el capitalismo, ¿quién impone las decisiones? El propietario, el empresario. Y los obreros realizan. El socialismo real, ¿quién impone el imperativo? La burocracia que planifica. En Venezuela se habla de la participación, pero la participación es la que planifica. Y no es pública, es social. Y empieza a planificarse desde la comunidad del barrio, la comuna o la aldea. La gente planifica sus necesidades y la solución de sus necesidades. Y luego la comuna, la provincia y el Estado tienen que ir planificando de la sociedad. Por lo menos eso es la legalidad del proceso. Y el ideal todavía no lo han podido realizar. Pero la planificación no queda en manos del Estado ni de una burocracia. La planificación queda en manos de la comunidad política de la base, en el barrio, y en México diríamos de la delegación, después, y después del país. Y eso es una función de participación política de un Estado nuevo. Quiere decir que no del Estado, el plan quinquenal de Stalin, que además técnicamente era imposible, porque Stalin tenía que contar con los dedos las variables, y si metía 10 variables después de un cierto tiempo se le complicaba tanto la cosa que los planes eran una aproximación lejanísima. Y además Kantorovich habla de la planificación perfecta. Planificación perfecta, se puede pensar. Vamos a hacer la planificación perfecta. Pero sería como conocer la realidad cabalmente. Tendríamos que ser una potencia divina, infinita, que si yo escupo en el suelo, ya cambia la realidad. Y tienen que incluir en el plan mi estupida. Porque esto podría hacer resbalar al presidente y se cae y se mata. Y mire, el problema cambia la historia. Eso tendría que haber sido planificado. La planificación perfecta, dice Popper, es imposible, ¿de acuerdo? Pero la planificación relativa es posible, no perfecta. Pero además, ¿quién planifica? ¿La burocracia o la gente? Y la gente en un sistema del Estado liberal no funciona. Tener un Estado donde la gente, por participación, gestiona la participación. Es una reforma política. Entonces la política determina la economía. Y el tema de la propiedad es un problema político, porque es un tema de derecho. Y está en la esencia de la economía. No es la política superestructura, no es infraestructura de la infraestructura.
no funcionan las categorías del marxismo tradicional. La política es constitutiva de la economía, en el tema de la propiedad más que ninguna. Entonces, es interesante, hay un autor suizo, se llama Peter Ulrich. Peter Ulrich. Un libro inmenso, 700 páginas, sobre la razón discursiva en la economía. Un libro impresionante. Entonces explica en la primera parte el pensamiento de Apple y Habermas, que es razón discursiva. La segunda, cómo se aplica en las ciencias particulares. Y en la tercera parte, cómo se aplica la razón discursiva en la economía. Es el tema que estoy tratando. Pero ahí, al leer ese libro, entendí el tema del formalismo de Apple más que nunca. Y mi crítica a Apple le cae más masiva ahora. Es decir, se ve más claro. ¿Por qué? Porque Peter Ulrich, después de usar toda la teoría de Apple y Habermas, dice, es una comunidad de discusión para crear consenso en que en las decisiones económicas, desde el Estado hasta la producción en la base. Todas las economías son en base a decisiones. Vamos a utilizar tal máquina, vamos a hacer tal propaganda, son decisiones. Y una teoría de las decisiones toca la economía en todos sus aspectos. Entonces es muy importante cómo se toman las decisiones en economía. Pero llegando por último al tema, no se hace cuestión material de quiénes son los participantes de la discusión, porque no tiene criterios materiales, no saben a quién invitar, pero de una manera intuitiva no se da cuenta que acepta el capitalismo como realidad. Y entonces invita a quienes, a los empresarios. Entonces reúne a 20 empresarios a discutir primero sobre la política económica y de ahí después se prende los grandes principios de la economía. Los participantes son los empresarios. Yo digo, cuando leí eso, y le tengo una cita, ustedes lo van a leer en el libro, ahora entiendo más. Y Habermas nunca lo ha pensado. No sé si ya podrá leer lo que yo estoy diciendo cuando se traduzca al inglés, pero si lo lee, va a recibir un mazazo, porque su abstracción formalista, nada mejor que en la economía se muestra que es formal. Yo digo, así, usted invita para discutir y llegar a conciencia a los empresarios. Me parece muy bien. Pero ¿qué tal? Siempre hay que invitar a los empresarios. Invitamos a los obreros, que forman parte de la comunidad productiva. El señor Bimbo es uno y tiene 10.000 obreros. Bueno, organicemos esos 10.000 obreros por sectores y discutimos cómo se produce el pan Bimbo, cómo se produce Boeing, que es una cooperativa, que ya son los obreros. Si en vez de tomar al propietario, que es uno, toma a los obreros, el Marx, el señor Habermas, porque se aplica 100%. Van a ver la cuestión. Marx les indica a Ulrich que se ha cifrado un nivel de invitar solo a los empresarios, porque es capitalista, sin poder criticar al capitalismo, porque no tiene un principio material para criticar al capitalismo, porque solo tiene un principio formal del consenso a partir de la igualdad de los participantes. Entonces, si todos los empresarios tienen los mismos derechos, el consenso es válido. Y si cada uno de esos participantes es un dominador, ¿va a ser válido el consenso? Si tiene debajo de su pie a todos sus obreros, no es válido, porque es también oligárquico. Y si participan sus obreros, ahora sí estamos. Pero, dice Habermas, tiene que haber simetría en la participación. Y por eso que la gran discusión con Apple era atribuir al otro iguales derechos en la condición de posibilidad de la argumentación.
¿Por qué? Porque si se reúne un libre y su esclavo, empiezan a discutir filosóficamente. Y el esclavo de pronto dice, mire, quiero discutir con usted, señor, mi señor, el tema de la esclavitud. Entonces el señor, que es muy magnánimo y muy filósofo, le dice al esclavo, bueno, discutamos. Luego nos demuestra que la esclavitud es injusta. Hacha, tiene que liberarnos. Pero dice, cállate y anda a trabajar. Porque él tiene propiedad del otro. Para que pueda tener igualdad, tiene que ser libre y no esclavo para discutir sobre la esclavitud. Como condición de posibilidad. Porque si no, la argumentación fue formal. Cuando se llegó a la aplicación, no se aplica porque era asimétrica las condiciones de empezar a hablar. Y bueno, si un obrero discute con su patrón, le da permiso para cómo se limpia la fábrica, cómo se usa el mejor trigo para el vino, cómo se corta el pan, cómo se distribuye. Pero cuando llega el punto de exigirle otras cosas, el patrón dice, bueno, terminamos la asamblea, continuamos mañana. Y la decisión última la tomo yo, porque tengo la propiedad. Y los otros, ¿qué van a hacer? Entonces no hubo simetría en la argumentación, señor Habermas. Para que hubiera simetría, vamos a ver qué tiene que pasar. Pero entonces, veamos un poco lo que dice Marx. En la página 248, ahora estoy más lejos del texto, porque no tengo ni atril. Y entonces se me hace más difícil esto, porque como les digo, no soy hormiga y tengo las manos. Dice Marx, individuos que producen en sociedad, la empresa es una comunidad productiva, o sea, producción de los individuos socialmente determinada, este es naturalmente el punto de partida. El cazador y el pescador, solos y aislados, con los que comienza Schmitt y Ricardo, parecen a las imaginaciones desprovistas de fantasía que produjeron las Robinsonadas dieciochescas del siglo XVIII. Le llama Robinsonadas. Robinson Crusoe es un individuo. ¿Ven ustedes? Y cuando descubrió que está Jueves o otro individuo. Les he dicho más de una vez, Robinson no nació solo, se perdió, señor Schmitt. Él le llama Robinsonada a todo el pensamiento moderno, desde Hobbes a Locke y Kant, y también a los economistas de Schmitt, Ricardo, Malthus, hasta Hayek. Y dice, en esta sociedad de libre competencia, cada individuo aparece como desprovista de lazos naturales, es decir, de comunidad. Entonces, yo hago un esquema y muestro el tema. El tema es que alguien me borra, porque con una mano no puedo. Agarro el pizarrón que no se te cae. El tema es que las categorías iniciales del pensamiento político, Hobbes, Hume, etc., y económico moderno, son fetichistas, en el sentido que no son reales, sino construcciones ideales que parten del capitalismo a su vez idealizado, y que claro, después lo fundamentan porque partieron de ahí. Entonces, miren cómo hace Adam Smith, parten de un individuo aislado, uno, que produce un producto, el cual lo pone en el mercado como una mercancía. Y un otro individuo solo, solitario, hace un producto 2 y una mercancía X. Y después entonces se intercambia, uno le da al otro y entre aquel la propiedad, pero la propiedad es un problema de derechos nuevos. Es decir, que la economía está transida de derechos ya como punto de partida, se compra y se vende. Comprar es tomar algo de otro
apropiarse y tener derecho a esa apropiación. Eso es político. Entonces, el derecho es intrínseco a la economía. No puede ser que la economía sea la infraestructura y la política la supran, siendo que es constitutiva. El fetichismo consiste en inventar estos individuos aislados. Más muestra que 1 y 2, o el S1 y el S2 del esquema económico, ya es una comunidad o alguna relación siempre. Y por lo tanto, entonces ya son individuos cuyo producto, de alguna manera, ya es social. Y no es en el momento del contrato para poder comprar y vender que se logra la socialidad. O en la política, la sociedad política de un individuo uno con el dos, sino que la comunidad era el a priori, no el fruto del contrato. Y siendo comunitarios en su origen, intercambian y necesitan un contrato, pero este contrato es dos, no el uno. Es un contrato explícito y hasta legal de una comunidad inevitablemente punto de partida siempre. Aún en el capitalismo, que va a pensar en individuos abstractos, pero al fin son ingleses y hablan inglés y forman parte de tal familia. Entonces no son individuos, son su comunidad. No es el contrato posterior al intercambio lo que constituye la socialidad de la economía, sino que la socialidad de la economía es el punto de partida. Olvidarse de la relación del individuo con la comunidad es una relación A, comunidad, con B, el individuo. Y cortar esa relación es absolutizar un término, y el fetichismo es absolutizar lo relativo. El individuo es relativo a una comunidad, y si lo separo es un absoluto, y eso es fetichismo. Quiere decir entonces que los conceptos fundamentales de la economía política liberal hoy son fetichismo, son categorías nebulosas inventadas para justificar al propio capitalismo de cuyos sistemas crean las categorías y hacen un círculo. ¿Cómo no va a fundar el capitalismo si ya como punto de partida fueron capitalistas? Entonces, Marx sigue diciendo, poco después, otro texto que yo también cito, y que dice así: las relaciones de dependencia personales, comunitarias, son las primeras formas sociales. Eso significa el punto de partida, pero no es en la historia, sino siempre. La independencia personal fundada en la dependencia respecto de las cosas, que es la forma moderna, es la segunda. Idealmente, piensan que personalmente cada uno es independiente y dice, la libre individualidad fundada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación de su productividad comunitaria, Gemeinschaftlich, no dice colectiva, más nunca usa Collektivität, usa comunidad. Es un comunitarista, diríamos así, pero no los comunitaristas norteamericanos. Social, como patrimonio social, constituye el tercer estado. Entonces Marx dice, partimos de la comunidad, y ahí había solo comunidad. En la modernidad se capta el concepto de individualidad y se hace un concepto fetichista y se olvida la comunidad. Vamos hacia un concepto que integra a los dos. La plena individualidad moderna, no negada, en la plena comunidad, inspirada en el pasado, pero también ya diferente, porque es post-individual. Es decir, que vamos a una realidad nueva de la integración del individuo con la comunidad. La producción social está subordinada a los individuos y formulada en común, Gemeinschaftlich, lo común. Apunten esta palabra porque vuelvo después. Lo común, por ellas como su patrimonio. Es un libre intercambio entre individuos asociados sobre el fundamento de la apropiación y del control comunitario de los medios de producción.
Esta última asociación no tiene nada de arbitraria. Ella presupone el desarrollo de las condiciones materiales, en el sentido que yo explico, y espirituales. Más materialista, hablando espíritu. ¿Qué significa? Que esta integración del individuo con la comunidad es el fruto de un crecimiento civilizatorio, si me permites. Y lo voy a tomar como punto de partida. Hasta los medios electrónicos hoy que están produciendo este desarrollo de la humanidad, los individuos empiezan a tener más conocimiento que antes. Hasta los últimos campesinos empiezan a enterarse tiempo real de lo que acontece. Y esto es muy importante, porque van a ser gestores del proceso productivo, ahora los productores, no solo los empresarios, como participantes de una élite cultural, cuando el obrero era completamente ignorante y no podía llevar a cabo muchas veces la gestión por no conocer los procesos. Quiere decir que hay un proceso histórico que permite esa nueva etapa. Y en el texto de la página 250 voy mostrando 4 etapas. La primera, que sería justamente la concepción de la relación interpersonal de los miembros de la comunidad productiva, debería ser originariamente concebida como intersubjetividad. Nuestra subjetividad es intersubjetiva. Eso sería largo, pero al mismo tiempo comprensible. El sujeto humano, yo, y ahora me auxiliaré de Freud, tiene en su constitución al otro y la sociedad como punto de partida. Yo soy, sin quererlo, mi padre y mi madre, mi familia, mi pueblo en mi tiempo. Así que mando una lengua colectiva que aprendí desde los primeros pasos. Esa lengua constituyó la estructura de mi cultura. Y ya yo podría aprender el japonés o el chino, pero voy a hacer punto de partida castellano. La intersubjetividad constituyó. Si mi madre no me quiso, ya me deforma de tal manera que a la realidad la veo de una manera negativa. Y mi madre está dentro de mí negándome. Y eso es tan difícil de llevar. Si mi madre me quiso, me siento amado, me siento positivo y puedo tener una posición transformadora. Hay determinaciones. Entonces, las instituciones, por ejemplo, el matrimonio monógamo, debo decir que es una institución que está frente a mí. Pero al mismo tiempo la monogamia está dentro de mí porque son mi padre y mi madre. Si fuera polígamo mi sistema, funcionaría de otra manera el concepto de maternidad y paternidad. Las instituciones están delante, objetivas, pero al mismo tiempo están detrás, constituyendo mi subjetividad. Quiere decir que la comunidad no es solamente empírica de mucha gente, sino que mi propia subjetividad es intersubjetiva. Así que ahora tendríamos que darle mucho más razón lo que dice Marx de lo que él mismo pensaba. El segundo aspecto, ya lo he dicho, que Marx llama justamente fetichismo a ese aislamiento de los individuos como punto de partida. No voy a dar más tiempo. El tercer aspecto es como los productores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos del trabajo, entonces, para Schmitt, en ese intercambio, como dije, cobran la socialidad. Y en cambio, Marx va a decir, no, ese contrato no es lo que nos da la socialidad, sino que la sociedad está como punto de partida y hay que empezar. Y entonces dice, el carácter fetichista del mundo, las mercancías, se origina en la peculiar carácter social del trabajo que produce mercancías, en el capitalismo. En el capitalismo, entonces, como el individuo venía del feudo, siglo XII, XIII, y llega a la ciudad, cortó con la comunidad. Y parece ser que como de la nada, un Robinson se presenta ante el maestro que hace espadas y le dice, ¿me da de comer?
y puedo ayudarlo. Bueno, venga para aquí. Y entonces es un aprendiz que hace la espada del señor feudal. Ese aprendiz parece que surgió de la nada. No tiene comunidad. Es como un oaxaqueño que llega al distrito federal que pide trabajo. Bueno, la gente ni sabe ni de qué comunidad viene, ni qué lengua es. Además, habla mal castellano. Es ignorante. No se da cuenta que es bilingüe. Y el que está hablando pues, se cree muy sabio, pero apenas se sabe una lengua. El otro sabe 2 o 3. Y entonces cree que viene de la nada. Viene de una comunidad y ha sido desarraigado. El carácter social desarraigado no es lo mismo que ser un individuo abstracto que nació solito. Entonces, Marx dice, está todo mal planteado, ha perdido su sentido. Y así entonces, en el pensamiento moderno, la propiedad va a ser la que va a garantizar la simetría, pero la simetría, en este caso, como mostré, de los participantes en la discusión, pero como sectores. Más de hablar otros temas, pero los dejo para no hacerlo demasiado largo. Y voy entonces a enunciar el principio formal de la economía. Debo decir que la primera vez que lo aplico a la economía, no había pensado que la economía tenía que tener principios normativos, pero nunca lo explicité. Entonces, el principio formal de la economía, mire cómo lo describo, y es en la página 254 abajo. Es una descripción bastante pormenorizada, son como 15 líneas, 20 líneas. Dice así: es legítima toda decisión. La decisión que cumple con las condiciones formales, como se hace, es legítima. Eso es lo que le interesa a Habermas y a Appler. Es válida. No es lo mismo validez que verdad, pero no tengo tiempo de explicar la diferencia. La verdad es material. Lo capto, lo vean, desde el punto de vista de la vida. Y dice Edelman, un gran neurólogo, premio Nobel, el criterio del cerebro en todas sus acciones es vida-muerte. Si hay un virus que te ataca, crea anticuerpos para salvarme. Y si no logra, me mata. Y se acabó el cerebro. El criterio de funcionamiento del cerebro es vida-muerte. ¿Y por qué deben conocer cómo son las cosas? Ya después de tanto hablar, ya empiezo a tener sed. Y me siempre el ejemplo que tomo. Pero hoy justo hubo un foro de agua en el Distrito Federal, así que me justifica el asunto. Tengo sed, si lo tomo, me deshidrato, y si lo llevo a su culminación, me muero. Tengo que tomar agua. Y si agarro el micrófono y digo, dame agua, no me lo da, porque no descubro la realidad del objeto. Pero yo vine a donde había una agüita, puede que sea gasolina bien, y cuando me lo tomo, ¡wow! Me mata el rey. Saqué 0 en lógica, porque el juicio era falso. No, señores, no saqué 0 en ética, me morí. Los lógicos creen que la verdad y el error se califican con notas. El criterio es vida-muerte. Si tomas algo que es alimento, vives. Si te equivocas y tomas veneno, te mueres. No te equivoques. Es el principio de la verdad. El criterio de verdad es la vida. Esto es el profundo descubrimiento de la filosofía de liberación. Casi nadie lo ha dicho. Y en el pensamiento moderno actual, nadie. Recuperé un poco de mi vida y era agua, no veneno por ahora, no va a ser que lo tenga. ¿Se dan cuenta? Es decir, el descubrimiento de lo real no es para saber la verdad de lo real, es para que lo real me permita sobrevivir y para eso tengo que conocerlo. El conocimiento es una mediación de la vida
y no la vida una mediación del conocimiento, señores teóricos y filósofos, y científicos y universitarios. La universidad está hecha para la vida, no la vida para la universidad, es lógico, pero algunos se olvidan, absolutizan su principio. Es legítima toda decisión. De lo que se trata es que la decisión sea legítima. Si la toman los empresarios, desde el principio capital del aumento de la tasa de ganancia, ¿es válida? Válida, porque todos están de acuerdo para el capital, pero no para la vida. Pero la legitimidad viene de dónde es. Legítimo no es lo mismo que legal. Ahora van a entender. Legal es el que cumple las leyes, pero la ley fue un consenso de una asamblea, que debió ser un consenso. Es decir, que la propia ley es fruto de un consenso. Pero si yo cumplo la ley, todavía no es suficiente, porque puede que no sea legítima la ley, porque es injusta. Y entonces lo que corrige a la ley injusta es la legitimidad. Y la legitimidad está antes y después de la legalidad. Es toda una filosofía del derecho que no puedo escribir, pero también los formalistas son legalistas y un Kelsen es analítico. El fondo vertido del derecho es la Constitución. ¡Qué ingenuo! Una asamblea dictó la Constitución y puede revocarla. ¿Qué decir que la Constitución no es el fundamento, sino la asamblea? ¿Y la asamblea quién eligió? El pueblo? Entonces el pueblo es la última instancia de la legalidad, señor Kelsen. No dan dos pasos, la verdad, están todos confundidos en formalismo. Es notable. Bueno, el liberalismo es formalista. Es legítima toda decisión tecnológica, productiva, organizativa, publicitaria. Estoy hablando de producción, distribución, intercambio, consumo, que significa publicitaria, de las nueva empresa productiva, porque va a ser legítima otro tipo de empresa. Y ahí estamos tocando el tema ahora de una institución de la economía, la empresa. Aún en el marco de las decisiones políticas sobre el campo económico, porque hay un Ministerio o Secretaría de Economía, que sí que los políticos toman decisiones económicas. Y en la política también está el campo económico como lugar donde el político ejerce sus decisiones. Pero no estamos hablando de la función económica de la política, sino estamos hablando de las decisiones económicas de la economía. Entonces no es lo mismo que el otro. Entonces dice, de las nuevas empresas productivas, aún en el marco de las decisiones políticas sobre el campo económico, cuando los afectados, es legítima toda decisión cuando los afectados, trabajadores, empleados, etcétera, pueden participar de manera simétrica en las decisiones prácticas en todos los niveles de la producción, distribución, intercambio, consumo, etcétera, institucionales, siendo garantizada esa participación por medio de una propiedad comunitaria o social de los medios de producción gestionada discursivamente, aunque el peso de las técnicas y prácticas que se ejercen en dicha comunidad productiva, teniendo en cuenta las necesidades de todo tipo, no solo de la comunidad productiva, de los miembros de Boeing, sino fundamentalmente y como servicio y responsabilidad de toda la sociedad. Y en último término, para no levantar al Estado Nacional como último término, y eso puede ser nazismo, y en último término, de toda la humanidad, dentro de los límites enmarcados
por el principio de factibilidad, que es hacer algo posible, y de la afirmación de la vida humana como bien común, que son los otros dos principios. Es una larga descripción que podríamos ir tomando punto por punto, pero que simplifico en algo muy simple. Simplifico, en simple. El principio formal dice, es válida una decisión cuando los participantes de esa decisión participan simétricamente. Es decir, con iguales derechos. Pero ¿quiénes? Todos los productores, no solamente algunos. Pero para poder tener simetría, tienen que tener la misma relación con los medios de producción, con las decisiones de la producción y todo. Y tener los mismos derechos de participación en todas las instancias es lo que se llama justamente propiedad. Entonces, la propiedad común va a ser condición de posibilidad de la legitimidad de la decisión. Señor Habermas, le aplico a Habermas, pero no al nivel de los empresarios, sino de los obreros y a Marx. ¿Quién hubiera dicho que salió un Habermas marxista sin saberlo? Más pensando que Marx ha sido superado y ahora viendo cómo Marx supera a Habermas, porque le aplica el tema de la propiedad como condición de posibilidad de la simetría de la alimentación y de la decisión económica. Me voy a centrar ahora un poco en ese tema. El tema de la propiedad y autonomía y libertad del individuo y su consensualidad. La propiedad privada no es solo privada, es exclusiva, es decir, excluyente. Y si uno empieza a leer desde Hobbes, sobre todo Locke, y después Hume mismo, van a ver ustedes que va a hablar Locke de la propiedad privada, pero también de la moneda. Y sobre ese principio de la propiedad privada va a desarrollar toda su política, porque el Estado de la Revolución Inglesa va a garantizar la propiedad privada. ¿De quién? De la pequeña burguesía todavía no mayoritaria ante el feudalismo, que era su enemigo, no era lo que vendrá después. Entonces, la propiedad privada de la burguesía garantiza, ya vamos a ver muchas cosas, pero está fundado en un individualismo metafísico del que he hablado desde el primer día, y por lo tanto entonces se opone a la colectividad productiva desde una propiedad estatal que será la del socialismo real, en la que hablará de una propiedad pública. Y entonces los venezolanos ahora tienen muy clarito que la propiedad pública estatal no tiene nada que ver con la propiedad social. Y hay muchos tipos de propiedad no pública y menos estatal. El problema del socialismo real que confundió la propiedad social o común con la propiedad estatal e hizo del Estado, gestionado por la burocracia, el punto de partida de la planificación y de todas las decisiones económicas. Entonces, peor que Habermas. Porque si Habermas por lo menos habló de la consensualidad, pero la puso a nivel de los empresarios. ¿Dónde la puso el socialismo real? En ningún lado. No hay consenso. O si hay consenso, es de la burocracia. Nada más. Y la burocracia es menos competente, hasta que los empresarios. ¿Por qué? Porque a veces ni saben nada del tema, lo nombran director de una fábrica y se enteran de lo que significa la producción de autos y ni conocían el tema. El que dirige una empresa de autos, por lo menos, estudió ingeniería y lleva decenas de años trabajando y llegó a ser el propietario. Así que en eso era mejor la gestión capitalista de una empresa que la gestión burocrática, no socialista, porque no eran socialistas, pero además que eran los socialistas, tampoco lo sé, vamos a ver. Entonces, esta es una determinación política de economía, porque la propiedad, vuelvo a decir, se determina claramente desde la política. Y el mejor ejemplo es que es fantástico.
Hegel tiene un libro que es ético-político y económico, porque él habla de los tres niveles. Él ha leído a Adam Smith en Berna, cuando era un joven graduado y preceptor de un rico feudal que le pagaba la educación de su hijo, y el pobre Hegel fracasado allá en Suiza, y su amigo y casi alumno Shelley, profesor en Jena, a los 19 años, el Hegel allá perdido, el preceptor, cuando Shelley lo invita a Jena. Y en 1802, que tenía tampoco tantos años, Hegel nació en el 70, tenía 32 años y era un filósofo fracasado. Pues llegó a Jena y ahí empieza Hegel, ¿no? Pero a partir de Shelley. Y escribe para sus alumnos como unas 16 tesis. Para que tenía un texto que él escribió cortito, la filosofía del derecho, Recht Philosophie. No crean ustedes que era un libro tremendo, no, era relevante para los alumnos, como la Suma Teológica de Tomás de Aquino, un librato tremendo. No, era el apunte para sus alumnos. Las cosas difíciles los dijo en las cuestiones disputadas, que están mucho más complicadas. Y cuando uno lo ve, dice, wow, qué tipo que se murió a sus 49 años, el tal Tomás, 49 años, y escribió una obra ciclópea. Duns Scotus murió a los 34 años. De gente genial, muy joven, porque en esa época se morían pronto. Bueno, Hegel dice, en la filosofía del derecho, al comienzo, como es derecho, ya no es yo pienso, sino yo quiero, la voluntad, derecho. Y política, y de ahí sale la economía. Y dice, el yo es libre, es decir, indeterminado. Es una voluntad libre, cuidado, indeterminada. Significa que el sujeto, como voluntad, y también va a ser como trabajo, porque va a ser una económica, al principio está indeterminada. No tiene ninguna determinación, está abierto, es el ser. El ser es lo indeterminado. El pedazo de madera todavía no es puerta, ventana, leña, atril, la madera puede ser muchas cosas. Es indeterminada, no tiene forma. Pero la primera determinación de la voluntad es enfrentarse a la naturaleza y a las cosas y a los objetos. Y la primera relación con los objetos es poseerlo. Yo tomo algo, un vaso. Lo tomo, besitzt. Todavía no hay posesión propiamente, lo tomo. Pero lo relacionamos de voluntad como mío. Este es mi vaso. Y la miidad, la miidad, mío en abstracto, la miidad del vaso no estaba en el vaso, sino lo puso mi voluntad. Este ya no es un vaso cualquiera, es un vaso mío determinado. Y eso también determina la voluntad. Y ahora queda determinada. Ahora ya es un ente, Dasein. Un ser ahí no es una indeterminación. Ya no es la madera, ahora es una ventana. Y si es ventana, no es puerta, no es atril, no es leña, infinitamente no. Toda determinación es negación. Dice Spinoza. Determinar la madera como ventana es negar que sea puerta, leña y mil cosas más. Porque al ser una, ya no es la otra. Y entonces ganó porque es una, pero perdió porque ya no puede ser las otras. Elijo ser médico, ya no puede ser ingeniero, ya no puede ser esto, no puede ser lo otro. Quedé determinado. Y esa determinación de la voluntad, de la posesión de algo, lleva a que entonces esto valga como un derecho sobre el objeto que se llama Eigentum, propiedad. La propiedad es la primera determinación de la subjetividad para ser. Y piensa que está pensando para toda la humanidad. El eurocentrismo del querido Hegel.
Si hubiese venido de nuevo entre los incas, no hubiera habido limosnero. Pero tampoco hubiera nadie que hubiera dicho, este terreno es mío, porque este terreno es de la comunidad. Y me lo dieron a mí mientras estoy vivo y lo uso. Pero cuando me mueran, pasa a otro. Entonces, yo lo uso, pero es común y no hay propiedad. Señor Hegel, así que usted estaba pensando para una sociedad capitalista propietaria y pensaba que estaba pensando para el ser humano. Eso es el eurocentrismo. Ahora, lo que yo le estoy diciendo no lo van a escuchar en ningún profesor de filosofía prácticamente en el mundo. Aunque ustedes lo vean tan idiota en lo que yo digo. Tan simple. Nadie lo ve. Y menos los hegelianos aún de la UACM. Por lo menos no se dan cuenta que esto es antes que la metafísica de Hegel y no al revés. Pero en fin, son discusiones nuestras. Pero es fundamental. Hegel es un eurocéntrico, aunque no lo quiera, no solo en su visión de la geopolítica y de la historia y de todo, sino en la esencia de su filosofía del derecho y por lo tanto su economía. Porque también va a ser una economía, porque ya leído a Adam Smith, y va a hablar de un sistema de necesidades, muy bien dicho, porque una cultura es un sistema de necesidades, y también un sistema de objetos necesarios, como es la economía, está determinado históricamente. Y en eso uno diría, qué buen principio histórico. Pero lo que pasa es que Europa es la culminación de la historia mundial. Y el espíritu germano es el espíritu de Dios en este presente histórico. Y el señor Hegel en su cátedra de Berlín era como la manifestación de la autoconciencia de Dios. No eran pequeños gente, se las pensaban en serio. El idealismo alemán es un pensamiento tremendo, yo diría formidable, y se creían divinos. Y en cierta manera la historia para ellos no era una historia así secular, le llamaban la Heilsgeschichte, la historia santa, porque la historia es el medio de la toma de la autoconciencia del espíritu, que es donde Dios toma conciencia de sí mismo. Y partiendo de la China, que es un pueblo punto de partida, la niñez de la humanidad, va a la India, va a los persas, va a los griegos, va a los romanos, llega a los germanos y llega a Alemania. Y el espíritu germano es la verdad absoluta del espíritu absoluto. Chapeau. Dije yo en Frankfurt. Y yo en Frankfurt dando mis clases en Alemania, y dijo, escuchemos las trompetas de Wagner. El espíritu alemán es la presencia del absoluto en la historia. Y todo el mundo se echó a reír. Fue profesor, el propio Hegel, en la escuela secundaria, ¿no? Dice, increíble. Lean si ustedes quieren esas frases, porque primero se ve la convicción de una generación. Ojalá tuviéramos nosotros esa. Pero al mismo tiempo la esencia, el eurocentrismo ha hecho teología, no filosofía, era mucho más. Él dice, es una teodicea, es la manifestación de Dios en la historia. Pero empieza por la propiedad privada. No quiero hablar demasiado para no seguir en el tema, para no entusiasmar, porque me faltan muchos otros. Entonces, el tema es que la propiedad privada, y ya lo dije, pero lo voy a repetir, es esencial para el capital, porque el que le da la continuidad en el tiempo al capital es la propiedad privada de un individuo que es el burgués y empresario al capital en el tiempo. Es decir, hay un propietario que no es una comunidad, sino una persona, un sujeto privado, que tiene el dinero, que lo invierte como medio de producción o salario
Él es el que tiene la fábrica que produce, gracias al obrero y el producto, que se transforma en mercancía y que vuelve a ser dinero con ganancia. Él es el que tiene la unidad del proceso. Si no hubiera esa unidad, se dispersa cada uno por su lado. El propietario es la referencia trascendental, porque trasciende en cada determinación del capital y le da unidad como sujeto. Entonces, la propiedad es esencial, porque si no tuviese alguien de propiedad, se dispersa y queda en manos de todo y deja de ser capitalistas, porque ya no se puede tener la tasa de ganancia como objeto. Y esto entonces es el fondo. Por eso Marx dijo, hay que poner las cosas en común, pero no dijo en manos del Estado, y menos de una burocracia, y menos del estalinismo, sino de algo muy distinto que no aconteció y que hay que seguir pensándolo como postulados. De ahí entonces que el ser humano, todos, sin embargo, coinciden en que el ser humano posee al origen todo en común. Lo dice John Locke. Al origen la humanidad tiene propiedad común de todos los bienes. Claro, los bárbaros en las selvas, los cazadores, todo eso tienen propiedad común. La verdad es que no tenían ninguna propiedad. Tenían todo en común, pero no como propiedad. Y después, dice Locke, cuando aparece la moneda, entonces ya aparece la propiedad y con la propiedad la sociedad política. Pero eso ya es un momento adelantadísimo de la humanidad, pero es ahí donde empiezan justamente las comunidades no equivalenciales y la gestión del excedente en manos de una oligarquía clasista. Entonces se sitúa en los últimos 5.000 años. Pues lo mismo va a decir Hume sobre la propiedad privada y Adam Smith, por supuesto. En el estado original, cada uno es propietario del objeto de su trabajo. Tampoco es propietario, pero el objeto de su trabajo era común. No lo dice de esa manera Adam Smith, pero desde que hay stock quiere decir excedente, los ricos compran el trabajo de los pobres. Y entonces hay capitalismo. Y entonces ya la propiedad pertenece al que tiene dinero y al que vende su dinero se queda sin propiedad. Pero ese es como un estado de segunda naturaleza todavía. Esto es un estado de naturaleza previo a las instituciones. Y sin embargo ya es una institución gigantesca, pero se pensó que la propiedad privada era un derecho natural. Y hasta el derecho ahora dice que la propiedad privada es un derecho natural. Eso viene del siglo XVIII, XVII. Tomás de Aquino, Edad Media, decía, la propiedad, y ya usaba mal el término, es común. Y solo viene propiedad privada por el pecado original, donde cada uno empezó a arrebatar o viene a los ojos, entonces, un momentito, la vamos a atribuir la propiedad a cada uno para que no se la arrebaten. Pero la propiedad privada fue no natural, sino fruto del pecado original. Eso fue hasta el 1700, no antes, ya. En el siglo XVI, ya Ginés de Sepúlveda dice, estos bárbaros, nuestros indígenas, miren cómo son, no tienen propiedad. Pues sí que para Ginés de Sepúlveda es un hombre moderno. Y tener propiedad privada es un signo de modernidad, claro. Y ahí empieza el tema de la propiedad. En la Edad Media, Lucius y todos decían, in necessitate omnia communia es. En estado de necesidad, todo es común. Por ejemplo, una ciudad era atacada por los enemigos y estaban destruyendo el muro. Entonces, nadie va a decir, no toques la piedra de mi casa para reparar el muro, ni me preguntaba. Había que reparar el muro, agarraba todas las paredes de mi casa para reparar el muro y yo me quedaba sin casa. Pero yo estaba contribuyendo, porque si destruían el muro y se entraba a la ciudad, yo no perdía la casa, perdía la vida. Entonces, en estado de necesidad, todo es económico. Y bueno, estado de necesidad es también la pobreza.
la pobreza social global. Ahora, ¿qué significa todo común? Reorganizar la sociedad y organizarla de otra manera mejor. Lo propio y natural es lo común, no es la propiedad. Y ahí entonces, en la página 259, hay un texto bueno, pero la puedo saltar, no es necesario. De ahí entonces que más y el pensamiento mejor, ético, comunitario y pragmático, sin embargo, tiene ceguera en lo material, que es justamente que esos consensos son acerca de algo y aplicar a la empresa es sobre la gestión de la comunidad productiva y los participantes de esa discusión no deben ser el empresario, sino los obreros, para entonces poder tener simetría en las decisiones de la gestión. Hay que partir de una comunidad de vida para que haya una comunidad de obreros, una comunidad de apropiación, que no digo en propiedad, más allá muchas veces de apropiación simétrica, de donde sale entonces una decisión legítima para toda la comunidad y para también, no solo la comunidad, sino abierta a las demás. En la página 260, yo digo, un miembro de una asamblea de la empresa económica que no tiene sobre la misma empresa una participación real por medio de una propiedad, actúa necesaria y objetivamente en situación de no simetría ante los miembros que son propietarios. La legitimidad por falta de simetría no es un elemento secundario, sino radical. Por ello, el tema de la propiedad, vuelvo a repetir porque leí mal, no es secundario para una economía normativa discursiva universal, sino que es el fundamento empírico concreto de la autonomía o la plena libertad del miembro de la comunidad de comunicación. Apple y Habermas, por cierta ceguera, se le ha escapado esta determinación material, porque la propiedad no es formal, es material. Yo poseo un bien, y yo digo, el yo conquisto, se transformó en yo pienso, y después terminó por ser yo posideo, yo poseo. Y entonces en el poseer pasamos a la economía, y a la economía de dominación por exclusión. El tema más concreto, al fin, es el tema de ejemplos de gestión comunitaria de la comunidad productiva. Porque, anuncio al principio, no tenemos todavía en claro cuál va a ser la futura comunidad productiva. Quizás sea de muchos tipos, y ante nuestros ojos tenemos ya muchos ejemplos. Pero uno querría preguntar cuál es la alternativa entre ellas. Quizás la alternativa para el fin de siglo no sea ninguna de las que conocemos, sino una nueva que surja. Tenemos muchas experiencias. Y yo les cito ahí en la página 259, no, en la página 261, en la nota de pie de página, nota 26, una bibliografía de 6 o 7 libros, de los cuales algunos, como el de Boaventura de Souza, que se llama Producir para Vivir, pues hay como 30 participaciones de tipos de empresas en América Latina, en África y en Asia. Y él trae muchas experiencias de la India, del África y de América Latina, en Bolivia, Venezuela, cantidad de cosas. Entonces, ahí tenemos como 50 tipos de empresas productivas muy diversas y autores muy importantes. Que sí que la bibliografía es enorme. También, además de la de él, que son 2 libros, además, por ejemplo, está Edna Lander, Franz Borda, Lee Pitts,
Contreras, Natera, etc. La obra de Raceto, que son 3 tomos sobre la economía popular, es un autor chileno, repiensa la economía desde la economía popular. Entonces hay toda una teoría de la manera como se está trabajando en comunidades productivas, concretas. Y entonces en este parágrafo yo voy reuniendo todos esos materiales. Coraggio también tiene muchas experiencias, porque en épocas, por ejemplo, de suma crisis, en Argentina, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, casi 40.000 personas de unos barrios periféricos hicieron toda una economía popular, imprimieron una moneda y empezaron a pagarse entre ellos con esa moneda. El médico aceptaba el pago en esa moneda y con esa moneda compraba el pan y la carne y, en fin, empezó a surgir una economía completa en ciertos barrios. Entonces, Raceto, Coraggio y esto comienzan a ser una verdadera teoría de todo esto. Hay trabajos también de Franz Hinterlander, de Baronese, de Corley, y bueno, cito algunos temas para empezar a ver ejemplos muy diversos de empresas donde ahora sí los productores son los gestores y son los participantes de la comunidad de comunicación de las decisiones y son los gestores sin empresarios. Y entonces hay que empezarlas a ver, pero no diciendo esta es la solución. Yo creo que no tenemos todavía la solución posible. Veamos cómo están funcionando. Y Aníbal Quijano, que introduce el libro de Boaventura de Sousa, Producir para Vivir, dice algo muy interesante al comienzo. Es un artículo de como 20 páginas a recomendar porque es una teoría del asunto. Y dice que en el siglo XIX se desarrollaron las ideas sensimonianas de una sociedad de productores, ese es el tema, hacia la nacionalización propuesta por el manifiesto comunista de Marx y Engels, pero anteriores estuvieron las cooperativas de Owen y los falasterios de Fourier. Todo el socialismo utópico se basó en cómo podría organizarse una empresa no capitalista. Y sigue diciendo, a las comunidades de tipo Obshchina, los naturnikis o los naturalistas rusos le siguen hasta la revolución de la Comuna de París en el 71, 1800, a la Comuna de movimiento de la Revolución anarquista, a las protestas de los consejos obreros de algunas fracciones del socialismo europeo. Entonces va describiendo estos tipos ideales de nueva empresa y mostrando también cómo Mariátegui ya expuso la experiencia de las comunidades indígenas a la que habéis referencia, que también son un punto de partida en el pasado en una visión romántica. Romántica no como palabra despreciativa, sino en el sentido de Michael Levy, que dio una conferencia aquí sobre el romanticismo de Marx. El romanticismo significa lo siguiente: tomar experiencias pasadas para repensar el presente en función del futuro. Y hay en cambio un romanticismo a derecha, que toma el pasado para criticar el presente y volver al pasado. Entonces hay ciertos movimientos que idealizan la Edad Media y lo critican con ello el liberalismo para volver en cierta manera a la Edad Media. No, uno puede ver las ventajas de una comunidad comunitaria contra el capitalismo para pensar el futuro. Esa es la manera de Marx. Entonces, Mariátegui también pensaba el pasado, no para retornar, sino para abrir criterios de futuro. Las comunidades originarias no pueden ser imitadas y tampoco son soluciones estáticas, sino que van cambiando. Pero tienen criterios y eso sí podemos estudiar, ¿no? Y podemos de alguna manera imitarlas. Entonces, hay que tener una teoría de estas experiencias empíricas, pero no hay ningún ejemplo, pienso yo, por ahora generalizable. Yo diría, entre comillas, por la prueba
y el honor se abre camino la vida. El proceso de la evolución no tiene un proceso teleológico a priori, como lo pensaba Kant. Kant pensaba que el principio biológico era pensado desde un principio teleológico. Pues si el ser humano pensaba que había un fin y la vida lo iba cumpliendo. No, la vida no tiene un proyecto, sino tiene intentos. Y entra por un callejón sin salida y fracasa. Y entra por otro y fracasa. Y de pronto entra por un tercero y ese tiene una posibilidad. Entonces, es por prueba de error que va viendo las cosas. No muchas veces por visión a priori, pero hay criterios. Y estos criterios son los principios que estoy enunciando. Un criterio es, y es un principio, elegir aquello que firma la vida y se ve en cada caso. Si tengo que distribuir el agua, el principio de vida me guía que debo distribuirla a todos para que todos puedan vivir en un grupo. Es un principio material. Segundo, ¿cómo se hace eso? Primero que todo, pidiendo participación de las distintas delegaciones, donde hay más habitantes, más grupos, y donde hay menos habitantes, menos proporcional, y que se discuta entre todos. Y yo tuve que salir del foro esta mañana sobre el agua, pero la primera persona que reaccionó ante dos exposiciones buenísimas fue una mujer de Tamaulipas. Y era mujer, y además dijo, nosotros no llega el agua, tenemos que pagar las pipas. Eso es la participación de alguien afectado en la comunidad para llegar a un consenso que dice, algo pasa. En unos lugares no tenemos y pagamos tanto por el agua. Y es un punto de partida de la discusión. Entonces, el segundo principio son criterios. Todas las decisiones deben ser tomadas por una comunidad donde haya simetrías. Y esto es un principio universal. Entonces, si yo soy político, delegado delegacional, jefe del gobierno, lo que sea, para discutir el tema del agua voy a tener que convocar a la comunidad que pueda participar simétricamente y a ingenieros, pero ingenieros que tomen muy en cuenta la necesidad de la gente y que cumplan materialmente por su contenido con las exigencias de ellos. Entonces, estos son principios que permitan ir viendo la alternativa futura. Y esto no se puede anticipar. Hay, por de pronto, estas experiencias del siglo XIX, pero en el siglo XX tenemos muchas. Una, por ejemplo, muy interesante, la participación, el modo como participan los gestores en las comunidades productivas de lo que se llamó el socialismo yugoslavo. El yugoslavo, fundado por Tito en Serbia, pero que sabemos que después dominó otras partes de Yugoslavia y explotó. Claro, explotó también con buena dinerito afuera para reventar la antigua Yugoslavia, dirigida por serbios, que eran aliados de los rusos. Quiere decir que pegaron un gol con doble función, debilitar a Rusia, liquidando a los serbios y destruyendo el proyecto antiguo. Y entonces salieron por un lado por los croatas y por otro los bosnios y se desarmó la antigua Yugoslavia. Pero en esa Yugoslavia las empresas eran de participación obrera y no eran tan burocráticas como las de la Europa oriental y la soviética. Ahí realmente los obreros dirigían las fábricas y elegían a los directores de la fábrica y gestionaban. La autogestión del socialismo yugoslavo es muy importante y quizás fue de las que se realizaron la más exitosa. Y entonces habría que volver a ello. Como les dije alguna vez, he vivido un poco esa experiencia estando en Dubrovnik en la época del socialismo real, una ciudad donde se reunían muchos filósofos para discutir en una hermosa ciudad del Adriático. Estaba en el hotel y entonces al que estaba ahí trabajando en el hotel le hice la pregunta, ¿cómo están organizados? Y me explicó muy bien, y ya les he dicho a ustedes, que ellos mismos son los que estipulaban el modo de elegir, por ejemplo, al director de la empresa, del hotel.
y hacían un concurso. Y se presentaban muchos candidatos y se les ofrecía un salario mayor que a ellos, porque querían tener un buen director, un tipo creativo que pudiera llevar adelante la comunidad, porque se beneficiaban todos. Si andaba bien el hotel, pues todos podían aumentar su salario y funcionar mejor. No era una cosa irreal, sino muy real. Y era muy interesante ver cómo organizó ese socialismo. Ese es un modo de empresa de gestión colectiva. Otro es muy conocido por ustedes y se cumple las cooperativas. El cooperativismo, Tito Owen y el socialismo real del siglo XIX apareció como una revolución completa, así como la huelga general. Hasta la Rosa Luxemburgo pensaba que la huelga general era un principio revolucionario que tumbaría a la burguesía. La huelga después vinieron cosas cotidianas y no fue un instrumento para nada de cambio profundo. Algunas veces grandes huelgas nacionales han tenido efecto, pero no fue tan fuerte como se creyó. Lo mismo las cooperativas. Las cooperativas están gestionadas, en los casos mejores, realmente por los obreros. Pero lo que pasa es que, claro, no tienen una teoría de todo lo demás. Porque su producto lo tienen que vender en un mercado capitalista, tienen que hacer una propaganda capitalista y entran en la competencia capitalista y tienen que lograr la venta con ganancia para poder continuar. Claro, no pueden pensar todo el sistema, piensan en empresas solo, y ese es un tema. Ya vamos a ver en la próxima clase las distintas instancias de la institución de la economía, que no es solo la empresa, que es la que trato ahora, que es la A. En la segunda empresa es el mercado, y eso hay que pensarlo como una institución. El mercado no es una cosa natural, sino que es un ente histórico y está determinado por determinaciones distintas en cada sistema. Un mercado feudal casi no existe, pero sí en las ciudades capitalistas el mercado central. En la China había un enorme mercado y capitalista un siglo antes que Inglaterra. Pero hay una tercera instancia que es la función del Estado en la regulación del mercado y la empresa. Entonces no se puede solamente hablar del cooperativismo sin redefinir la empresa y sobre todo definir el Estado, y entonces ya está una política para darse cuenta que la regulación del Estado, del mercado y la empresa es esencial, pero es un nuevo Estado, no es el Estado liberal, ni el gobierno de la izquierda, era un Estado estructurado como liberal. Es decir, no es asunto de tomar el poder en el Estado existente. Hay que ejercer un poder obedencial en un nuevo tipo de Estado que hay que crear. Y por lo tanto la regulación no va a ser meramente el Estado, sino que el Estado tiene entidades provinciales, municipales y por último del barrio o del pueblo, y ahí hay democracia directa y participación, y un Estado participativo que es el que tiene que regular. Entonces significa también una revolución política. Ella, las cooperativas no lo prometen. Entonces es una cosa muy interesante, es una práctica, pero es una práctica que tiene sus limitaciones. La economía popular son esas que han surgido en muchísimas partes, es lo que hay más experiencias, y ahí, pues, por ejemplo, la Self-Employed Women's Association gandiana de la India tiene millones de mujeres en un tipo de economía popular, con la teoría de un Swadeshi, que es la no violencia como principio metafísico, y realmente de una economía de producción y consumo de enormes comunidades en la India. Entonces ahí, en la obra de Boaventura describe cómo puede hacerse una comunidad de este tipo, que a veces es por reciprocidad, meramente por trueque, y para una autonomía del mercado, pero también son experiencias cuasi utópicas muy interesantes, del cual hay mucho material. Por ejemplo, en Venezuela está lo que se llama la misión Che Guevara. En Venezuela misión significa grupo de gente
apoyados por el Estado, que cumplen ciertas funciones. Y en la función de la nueva empresa comunitaria, ejerce la misión, es decir, el grupo Che Guevara, y entonces esa misión tiene por función, por un lado, comienza con la capacitación, formación e integración de trabajadores para poder mejorar el nivel técnico, ecológico y la gestión de la empresa industrial urbana. Se crean así nuevas fuentes de trabajo, se producen bienes que hasta el presente se importaban y superan la finalidad de la ganancia como fin del modelo productivo, reemplazándolo por otro en base a la solidaridad de los obreros, etc. El Estado apoya este tipo de nuevo. Ahora, un trabajo de un colega mostraba que realmente la producción de este tipo de comunas productivas significa algo así como el 1.5. Hasta ahora no se ha logrado superar eso. Venezuela es un país realmente se depende del petróleo. Allá en el 1912, 14, el dictador López pues descubrió el petróleo hace más de un siglo y el país depende del petróleo. Entonces, el desarrollo industrial es mínimo y aún el desarrollo del campo rural. Y entonces, como hay dólares por la venta del petróleo, se compra todo. ¿En dónde? En Miami. Hasta el ventrífico y hasta las escobas. Entonces, ha creado una población sin espíritu productivo, sino más bien consumista, burocrático, y no es fácil entonces crear un espíritu productivo al mismo tiempo ecológico, no capitalista, y entonces, claro, la crítica es feroz, pero ¿de dónde se parte? De una capitanía general en la época colonial no muy reglamentada, ahí no había muchas leyes, la capitanía estaba llena de piratas muchas veces, era una región que no era ni la Gran Colombia, mucho más regida, ni era Santo Domingo, sino estaba un poco en la tierra de nadie en Venezuela, pero bueno, ellos tienen que crear una cultura de la producción, pero al mismo tiempo que sea ecológica y que sea participativa. Bueno, no es fácil, esa es la misión de la misión Guevara. Otra cosa, y es mucho más compleja, es lo que está pasando en China. En China hay una cantidad de nueva organización de empresas. Hay públicas del socialismo estricto que tienen que producir una fábrica de acero y tienen que hacer tantas toneladas de acero y lo siguen haciendo. Lo que pasa es que empezaron las reformas y permitieron que la fábrica cumpla con la cuota exigida, que sobre todo beneficia al campo, donde sigue siendo socialista y habiendo una comunidad productiva planificada por la burocracia. Los mandarines no han desaparecido, sino que en vez de unos 200.000 que eran, muchísimos, y ahora somos 6 millones que son los miembros del partido. Son los nuevos mandarines. Chile casi todavía siendo del imperio. Y el Partido Comunista, a los Stalin, funciona, pero no como Stalin, sino como el imperio. Es decir, una burocracia altamente técnica, como eran los mandarines, que dirigen un país todavía de arriba hacia abajo. Pero una multiplicidad enorme. Una delegación puede crear una fábrica de autos con propiedad pública. Y un grupo de gente puede crear una fábrica con propiedad privada, o hacer una cooperativa, o de propiedad social. Entonces, hay como 7 tipos de propiedad. Y el Estado lo que ha hecho para superar el anquilosamiento de una economía socialista burocratizada, abrió la puerta. Y la China siempre tuvo 2 Chinas. Abrió los puertos a lo externo. Los puertos en las costas estaba abierto al Japón, o estaba abierto a la India, o después a los ingleses, y después también a los alemanes. Los puertos asimilaban la cultura moderna, si me lo permiten, pero el gran continente interno lo dominaba el emperador y seguían con las tradiciones.
Pero estos puertos alimentaban con novedades el mundo de la gran masa de la población china, siempre mucho más numerosa, 3 veces que toda Europa. Como les he dicho, ellos tienen proteínas vegetales, y entonces no necesitan la proteína animal, entonces no matan ni comen carne, sino que usan vegetales que se plantan, y se plantan a mano porque no hay caballos ni bueyes para arar, porque un buey come por 40 personas, y en cambio una persona que planta el maíz o la soya u otros alimentos puede ser mucho más productivo que un buey, que hay que alimentarlo primero al buey. Entonces nunca tuvieron animales de tiro y siempre tuvieron más población que toda Europa junta, y hoy también. Entonces es una enorme población que ha entregado, ha asimilado el capitalismo en su costa. Pero cuidado, no pueden sacar su beneficio las grandes empresas. El Siemens aumenta el 30% anual, qué bárbaro, y vende cada vez más a los chinos. Pero cuando quieren retirar su ganancia, no lo dejan. Entonces tienen que reinvertir en el país. Tienen una economía completamente controlada a nivel nacional. No hay un sistema bancario privado. Ningún banco extranjero puede entrar y no existe. Es decir, que el sistema monetario bancario está completamente en manos del Estado. Eso le da una estabilidad gigantesca y permite que el ahorro, porque ahorra muchísimo. El 30% del salario va como ahorro en China, porque no tiene a veces que comprar. Claro, cada vez más en la costa han surgido todo una clase media y una élite que ahora sí ya gasta más que en Estados Unidos. Ya los ricos chinos pues son riquísimos, pero están en función del campo, porque el campo sigue teniendo 900 millones de personas que se van integrando 25, 30 millones por año. Casi la tercera parte de México se integra del campo a la ciudad y ahí los salarios son muy bajos. Entonces es un capitalismo que tiene un colonialismo interno también, pero dirigido por la gestión del Estado. Entonces es una situación muy plural, donde hay todo tipo de empresas y nadie sabe cuál es la que va a empezar a imponerse definitivamente, y esto va a impactar también al mundo, porque es una parte importante del mundo, los chinos. Quiero decir que, además de esto, y fundamental, las comunidades originarias, las comunidades tupi y guaraní en Brasil, que fueron las que los jesuitas tomaron en sus manos, hicieron las reducciones socialistas, comunistas, del tal partió el socialismo utópico. Esa fue la historia. Los jesuitas partieron a Europa y de ahí surgió la utopía socialista moderna. Pero también están, por supuesto, los quechuas, que tenían otro tipo mucho más desarrollado en el imperio Inca. Y aquí en México todos los sistemas eran comunitarios. Y por eso los comuneros a Milpa Alta, que tengamos un buen plantel allí, pues nos van a enseñar muchas cosas de la propiedad común. Más, no hay propiedad, hay un solo suelo. Y el mismo plantel que va a tener la UASM no es propiedad privada, se nos concede el uso, pero no se nos concede la propiedad, porque no hay prácticamente manera de hacerlo, porque no lo pueden entregar, sino el uso, como pensaban los franciscanos de la Edad Media, y lo ha estudiado Agamben. Estas comunidades tienen entonces criterios que son los que hay que estudiar, no sus ejemplos concretos. Pero, por ejemplo, si en Milpa se logra desarrollar esa producción comunitaria con medios técnicos y se legaliza eso, eso es una actualización muy creativa que sería muy interesante seguir de cerca y acompañar. No es volver atrás y no es imitarlas, sino es reapropiarse de los criterios originales de ese tipo de producción, que eso sí se puede aplicar de manera mucho más amplia. En la 1067 termino el capítulo sobre este tema y voy a leer 2 líneas.
hay que meditar sobre los criterios y principios electivos, es decir, desde donde se hacen las decisiones. Pero no es un camino que se va abriendo y definiendo sobre la marcha, pero no es un camino oscuro ni ciego. Es una senda iluminada por los criterios y principios presentes. El futuro no existe. Existirá. ¿Qué es? Es el presente que viene. Como el futuro no existe. Será el presente que devendrá. El futuro no existe. Es solo unir dándose presentes que advendrán. Y advendrán con coherencia en una línea recta, indiscernible a priori, pero modificable a posteriori al volver la vista atrás. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás, se ve lo que se fue haciendo. Y entonces ya, claro, se puede seguir, pero sin saber a dónde vamos. En cierta manera, la tierra prometida no sabemos dónde está. Y termino diciendo un poco como Colón, salió hacia el este, en línea recta, pero no sabía a dónde iba a caer, pero tenía un criterio, la brújula haré. Entonces uno tiene una brújula que le permite no perder rumbo, pero en cierta manera no sabemos dónde vamos. Y hay que estar muy atento a lo que se presenta para ir entendiendo. Toda decisión económica debe ser consensual de los afectados, que son los mismos productores. Ese es el principio. Y entonces, si se hace una empresa, hay que dar participación plena a los productores, educarlos, hacer que sean gestores, y va por ahí la economía futura. Cada vez habrá gente más culta, más informada, para hacer las cosas mejor. Y esto es irreversible. Esta gente más culta, más informada, no va a aceptar tan fácil que otro, un empresario, esté decidiendo todo, siendo que ellos a veces conocen mejor el trato directo con la máquina y la producción. Claro que hay que tener también la visión del conjunto, pero también entonces esos obreros tendrán que tener la cultura suficiente para poder hacerlo. Y la educación obligatoria, no hasta los 18 años, sino hasta los 22, donde salgan técnicos de mayor nivel, no necesariamente ingenieros, pero gente con capacidad de planificación y demás, pues es una cosa que se está dando ante nuestros ojos, y es esa maduración que Marx dice que es un producto histórico. Bueno, este es el tema del principio formal normativo, es decir, el principio de cómo se toman las decisiones de la gestión económica en un sistema futuro. Seguimos las dos próximas clases, el coordinador